Esta también no le vamos a llamar conferencia, en realidad es una presentación, una charla sobre un tema muy bonito, que es la contribución de la lectura a la formación de las personas. Entonces, lo vamos a desarrollar en dos partes, como dos grandes partes, aunque luego ya verán las divisiones que tiene, que son lo que es el núcleo de la formación de la persona y después cómo animar a la lectura, la importancia de la lectura. Ayer o antes de ayer, el maestro Teodomiro Pelayo hacía una presentación del pueblo mexicano, de sus virtudes. Y yo sé que ustedes, como también nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Y como nos pasa, pues valoran mucho la opinión de personas que vienen de fuera. Yo les quería decir de entrada también un poco la alegría que me da estar entre ustedes, poderme dirigir a un público tan interesante como es un público de maestros, de profesionales de la educación, porque yo realmente este tema a mí me llega al corazón. Yo llevo 30 años dando clase en la universidad, este año cumplo 30 años, es un año importante para mí también, 30 años de sacerdocio. También, diríamos, este año mismo me han nombrado ya el último grado que hay en mi universidad de grado académico, profesor honorario, profesor ordinario y, bueno, pues ha sido un año un poco especial, pero con eso todavía me hace mirar las cuestiones de educación, diríamos, con más cariño. Yo realmente creo en estos temas, creo en la importancia de estos temas. Pues bien, vean que he puesto aquí captatio benevolentiae, que es una frase latina, que se decía los grandes expertos sobre cómo hay que hablar en público, los romanos, los griegos decían lo primero que hay que hacer es ganarse al público y decir algo bonito. Pues yo pensaba, a mí no me cuesta nada. Primero porque esto que les he dicho, que estoy encantado, me parece un privilegio el poderme dirigirme a ustedes y compartir unas cosas que son para todos muy queridas. Después porque siempre que he venido aquí a México me he encontrado muy a gusto y añadiendo algunos rasgos a los que decía el maestro Teodomiro antes de ayer, decía, a mí ¿qué me parece México? Yo siempre me ha parecido México es un país con muchísima personalidad, muchísima fuerza y muchísimo futuro. Y pensaba, cuando como estoy con un PowerPoint, había buscado en la red, a ver, México futuro. Y me aparecían fotos que decían, ¿México tiene futuro o no tiene futuro? He dicho, hombre, por Dios, México tiene muchísimo futuro. Se ve que alguno duda por los problemas que hay, siempre hay problemas, pero tienen tanta gente joven, tienen tantas ganas de hacer cosas, tantas ganas de mejorar. Su presencia aquí es un testimonio, pues eso es el futuro, eso es el futuro. México tiene también, yo lo aprecio porque he estado 14 años en una escuela de arquitectura. México tiene mucha arquitectura. México tiene muchos valores económicos, pero todos nosotros nos ocupamos sobre todo de esos valores que son invisibles, según aquella famosa cita del autor del Principito. Lo esencial es invisible a los ojos. El corazón de las personas, el corazón de las naciones son sobre todo sus valores, sus valores. Aquí tienen muchos muy, diríamos, importantes y muy agudos, que son grandes valores nacionales. Casi diría yo el primero, el patriotismo que tienen, el amor a la patria, que es un tema, cuando uno va hacia el mundo clásico, dices, pero eso era uno de los fundamentos de la educación, porque hace que la gente también quiera hacer las cosas bien, se empeñen en hacer las cosas mejor. Ustedes que son todos educadores, saben, el futuro de la patria está en sus manos, lo saben de sobra. No me gustaría repetirles cosas que ya saben, o diríamos, decirlo de una manera que pareciera que quedaran rebajadas, ¿verdad? No, hay que tratar con mucho respeto las importantes. Bueno, al pensar en esta introducción me salió esta simpática respuesta de Carlos Fuentes, del gran escritor mexicano que fallecía el año pasado, ¿verdad? Y a una entrevista decía, si usted me pregunta cuáles son los 3 problemas principales de América Latina, le diría,
1, educación. 2, educación. 3, educación. Bueno, es una excelente respuesta. ¿Y qué papel juega la lectura en la educación? Bueno, un papel inmenso, ¿verdad? Inmenso, todos estamos seguros de estos. Es inmenso. Incluso es un tema muy sabido en la teoría, un poco difícil o muy difícil o bastante difícil, no vamos a ser pesimistas, para llevar a la práctica. Entonces yo me preguntaba cuando me plantearon esto, bueno, ¿y qué les voy a decir yo? ¿Qué les voy a decir yo? Y decía, bueno, podemos hacer 4 cosas que son muy educativas. La primera, volver a los principios, pongo aquí un poco fuerte, sin sobarlos, sin estropearlos, sin hablar de ellos sin respeto, como les he dicho antes, sin hablar de pasada, porque las cosas importantes siempre nos iluminan a todos. Después, compartir con ustedes una ilusión, que es la ilusión de educar, que necesita mucho ánimo, porque a veces es difícil, todos ustedes lo experimentan. Después, presentarles a algunos amigos que quizá ya son comunes, o que quizás les pueden abrir algún horizonte. Eso es propio también de la educación, ¿verdad? Estar siempre abriendo horizontes. Y después, echar anzuelos. Ya explicaremos al final qué significa esto. Bueno, este va a ser el desarrollo. Hablar, en primer lugar, de los principios y un recuerdo de un escritor francés muy importante. El segundo punto será un ideal de formación. Aquí quizá dejaremos un poquito de pausa para hacer, si quieren, algunas preguntas, algunas consideraciones, lo que quieran. Después hablaremos los beneficios inmensos de la lectura para aumentar ese convencimiento que tenemos. Y después, cómo iniciar a la lectura. Y al final les presentaré algunas listas de libros de las que pueden disponer, que he hecho algunas para este evento. Bueno, empecemos por el principio. Educación, educación, educación. Claro, toda nación tiene 3 grandes problemas educativos fundamentales. Educar a los niños, integrar a sus jóvenes, incorporar a la vida social a sus marginados. Una tarea que siempre hay que estar volviendo a empezar, ¿verdad? Y que la hacemos con el máximo ánimo posible. Por eso nos dedicamos a la educación, porque nos parece que esto es muy bonito. Educar a los niños, bueno, diríamos lo más fácil dentro de lo que cabe, ¿verdad? Lo más fácil, lo más simpático, lo más duradero también, lo más agradecido y desde luego el futuro, no cabe duda. El futuro de México son esos chamacos que están en las escuelas, son el futuro de México. ¿Qué saldrá de ahí? Ahí estamos trabajando. Integrar a los jóvenes. Bueno, pues ya se pone la cosa un poco más difícil, ¿verdad? Porque cuando esos niños tan simpáticos crecen, pues bueno, es un poco más difícil educarlos. Y sin embargo, una sociedad se juega el futuro en la tarea de integrar a sus jóvenes, de incorporarlos, de no permitir que se les queden en la cuneta. Un público que es más difícil porque es más independiente, ¿verdad? Pero ahí está. Si se nos queda un 5%, un 10% que no entra, también porque hay enfermos, que no entra en la vida social, que no consigue desempeñar un papel, pues es una tragedia. Pero si se nos queda un 15%, un 20%, es una catástrofe. Todas las sociedades, desde que tenemos constancia, han tenido que pelear por ganarse a sus jóvenes, que significa llegar a su corazón, hacerles compartir las responsabilidades y los valores. Eso es ganarse a los jóvenes, que es muy difícil, pero es una gran tarea. Un compañero mío tiene, que es muy simpático, en su habitación, en su despacho, tiene un cuadrito donde dice: los jóvenes ya no respetan a los mayores. Y debajo pone, lema asirio, 2000 años antes de Cristo. Ya ven que el problema es un poco viejo, ¿verdad? No es que estemos ante una novedad. Bueno, la tercera tarea, que siempre en todas las naciones es una tarea, ¿verdad? Llegar a las bolsas que se crean de marginación y conseguir incorporarlos a la sociedad. Tarea muy difícil, pero en la que también estamos. Todo el ámbito educativo pone, diríamos, especial atención en esto.
los más desfavorecidos, los sectores más vulnerables, con los que ustedes muchas veces se encuentran también en las propias aulas, ¿verdad? Bueno, 3 inmensas tareas educativas. ¿Y cómo se hace? Esto es lo bonito de la educación. Lo bonito, y diríamos también un poco el límite, se hace persona a persona. Persona a persona. No hay otra, no hay otra. Aquí les ponía una foto, ¿ven?, donde aparece un gallinero. En un gallinero se pueden utilizar técnicas para todas las gallinas. ¿Cómo conseguir que las gallinas estén más contentas y pongan más huevos? Pues hace unos años se decía, por ejemplo, poniendo música. Ah, muy bien, ¿no? ¿Cómo se consigue que los pollos crezcan? Se pueden hacer, hay técnicas, pero la educación tiene pocas técnicas, ¿eh? Algunas sí, ¿verdad? Estoy poniendo un PowerPoint, bueno, es una técnica, pero la educación, ustedes lo saben como yo, se hace persona a persona. Por eso es tan lenta, y a veces también un poco deficiente, porque es lento, es imperfecto, pero es importantísimo, importantísimo. Quizá no llegamos a todo, quizá ninguna clase es perfecta, ningún trabajo que se hace es perfecto, nada, pero con eso se hace la educación, ganándose la libertad primero de los chiquitos y después de los jóvenes. Así se hace la educación, eso es la educación, un arte. Por eso a veces nos puede dar envidia o admiración esos artistas, esos grandes pintores, esos grandes escultores, esos grandes que hacen cine, pero fíjense que la educación es el arte de las artes, porque ahí trabajamos con el material más humano de todos, que es conseguir que la gente aprenda. Ayer se hacía esa distinción tan bonita, que no es educar no es enseñar, sobre todo es aprender. Por eso el protagonista siempre son los chicos, los chamacos, los jóvenes, que son los que tienen que aprender. Nosotros estamos a su servicio. Bueno, pues esto estamos repasando grandes principios. Hemos empezado por ahí. Y ahora quería presentarles, seguramente muchos lo conocen, a un gran escritor francés que se llama Camus, o dicho, diríamos, con pronunciación castellana, que como decimos muchas veces, Camus. Bueno, pues él escribió grandes novelas, por ejemplo, El extranjero. Quizás esas novelas no son para niños, ¿verdad? Tampoco son novelas especialmente fuertes, alguna. Era un hombre que pensaba, un hombre inquieto, un hombre interesante. Pero ¿por qué lo recuerdo? ¿Por qué lo traigo aquí? Bueno, primero porque es su centenario. Ahí tienen la fotografía de su tumba. Nació en 1913 y murió en un accidente de coche en 1960. Pues fíjense, él fue Premio Nobel de Literatura del año 57. ¿Y qué es lo primero que hizo cuando supo que era Premio Nobel? Escribió a su maestro, al maestro que había tenido siendo niño. Él había nacido en Argel, la capital de Argelia, cuando entonces era colonia francesa. Lo fue hasta los años 60. Y, bueno, hasta el 50 y tantos. Y, bueno, y él había nacido en una familia muy pobre, donde decía, en mi casa no había nada que no fuera inmediatamente útil. Por ejemplo, no había ni un libro. Su madre, que era española, era una mujer que se mataba trabajando por los hijos y que tenía además un defecto de habla muy fuerte, que le impedía mucho la comunicación. Era una mujer muy cariñosa, él la recuerda con muchísimo cariño. Y tenía también una abuela muy preocupada por la situación y que quería que el hijo trabajase cuanto antes. Y en cambio tuvo la suerte de tener un profesor que le alentó, que le apoyó cuando era un niño, que se dio cuenta que el chico pues le gustaba escribir, que tenía posibilidades, hizo todo lo posible aquel maestro por sacarle adelante. Bueno, pues quedó agradecido de por vida. Lo primero que hizo, ya ven, esta carta que es tan hermosa. Cuando supe la noticia del Premio Nobel, pensé primero en mi madre y después en usted, en ese maestro de primaria, del nivel más primero, ¿no? Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió a ese niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiera sucedido nada de todo esto. Dice, yo sigo estando agradecido. Bueno, es bonito, ¿verdad? A lo mejor no nos salen premios Nobel porque no puede haber tantos de las aulas, pero bueno, es un ejemplo de cómo tanta gente que quizá no hubiera salido adelante
con un maestro atento, con una maestra atenta, ¿verdad?, consigue subir los peldaños de la cultura, integrarse, incluso ser un personaje importante, alguien que aporta. Qué bonito. Bueno, pues les decía que murió en un accidente de coche. En la trasera del coche, que nosotros le llamamos vaca, pero ¿cómo se dice? ¿Cómo le llaman aquí? La cajuela, exactamente. Pues allí aparecieron unos papeles, tenían unos papeles porque habían estado trabajando, se mató con su editor, habían estado trabajando y entonces pues el coche se destrozó con un árbol, se quedó ahí su cartera con unos papeles. Bueno, en esos papeles estaba el esbozo de una novela, que es una novela autobiográfica, muy bonita, pero ya digo, tampoco es para chamaquitos, ¿verdad? Es pues para, pero sí, para ejemplo, para gente un poquito más mayor, sí, porque una novela muy poderosa, que se llama El primer hombre. Y allí tiene un capítulo donde él recuerda la escuela, se llama así, La escuela, el capítulo 6 bis, no tenía todavía ordenado bien los capítulos, 6 bis. Y entonces cuenta esto hablando de un tal señor Bernard, que en realidad era su antiguo maestro, que se llamaba en realidad Louis Germain. Bueno, pues fíjense que de aquí también se puede aprender, porque esto también es un principio que todos conocemos, pero nos viene bien recordarlo. ¿Qué tenía aquel maestro? Con el señor Bernard la clase era siempre interesante, por la sencilla razón de que él amaba apasionadamente su trabajo. Qué bonito que un chamaco se dé cuenta de esto, ¿verdad? A lo mejor primero se da cuenta de una manera un poco confusa, pero es una clave de la educación. ¿Cuántos grandes matemáticos han salido porque una profesora, un profesor de matemáticas se le notaba que amaba las matemáticas? ¿Cuántos han salido así? Y otra cosa, fíjense qué simpática. En otras clases les enseñaban muchas cosas, pero un poco como se ceba a un ganso. Les echaban de comer, les decían cosas, les enseñaban cosas. Les presentaban un alimento ya preparado, rogándoles que tuvieran a bien tragárselo. Pero este profesor, en cambio, los trataba como personas que tenían que aprender. En la clase del señor Bernard sentían por primera vez que existían y eran objeto de la más alta consideración. El profesor se daba cuenta que eran unos niños pequeños, pero al mismo tiempo los trataba con muchísimo respeto. Tiene más cosas, incluso aquí las tengo, pero no nos vamos a entretener. Bien, hemos entrado. Hemos hablado de algunos ideales y de algunos puntos centrales de la educación, como este que les digo, que es uno a uno, que es un arte, que el protagonista siempre es el alumno, el que tiene que aprender, que nosotros le ayudamos y que tenemos que tener esa consideración artística un poco de pensar cada uno lo que necesita, porque aunque las clases se dan para todos, pero cada uno es distinto, circunstancias distintas, y ahí está el arte. ¿Cómo conseguimos que éste atienda? ¿Cómo conseguimos que éste trabaje? ¿Cómo conseguimos que éste pues lea? Ahí está el arte. Distinto para cada caso. Muy bien. Segundo punto, un ideal de formación. Claro, cuando me propusieron el tema, formación, yo enseguida me acordé de un libro que para mí ha sido importante. Es un libro muy gordo, no les digo que lo tengan que leer. Pero porque no se puede leer todo lo que se oye que es bueno, es imposible, ¿no? A mí yo tampoco puedo, vamos, ni nadie puede. Aquí dentro de un mes habrá una feria del libro de Guadalajara donde se presentarán cientos, bueno, ¿qué cientos? Miles y miles de buenos libros. No se puede leer todo, hay que seleccionar. Pero en fin, este libro de un profesor alemán se llama Paideia. Paideia era el nombre griego de la educación. Paidos es niño, Paideia era cómo educar a un niño. Y entonces, a todo esto, una cosa. Les decía que desde el momento en que me propusieron venir aquí, me acordé de este libro, Formación. Y también me acordé del Fondo de Cultura Económica, porque este libro, que es un libro tremendo de grande, lo publicó el Fondo de Cultura Económica, porque gracias también a las editoriales podemos leer muchos libros, y yo debo mucho
no tiene que confesar sus deudas. Y dice, a una editorial mexicana como el Fondo de Cultura Económica, que ha editado cantidad de cosas interesantes que si no hubiera una preocupación por la cultura no se hubieran editado, no las tendríamos en castellano. De manera que hoy que hablamos de las ventajas de leer, también hay que hacer un agradecimiento, y yo lo hago aquí delante de ustedes, a esta editorial mexicana. Luego saldrá alguna más, ya verán. Bueno, pues en ese prólogo dice: la idea de educación era algo así como lo más importante de la cultura griega, tanto para las personas como para la sociedad. Y formar verdaderos hombres del mismo modo que el alfarero modela su arcilla. ¿Les suena, verdad? El escultor sus piedras. Dice, es una idea osada y creadora que solo podía madurar en el espíritu de un pueblo artista y pensador. Lo que hemos dicho antes, la educación es un arte. Pensar que hay que modelar, pero no modelar, claro, estamos modelando una persona que es libre, no le imponemos. Sobre todo lo modelamos cuando conseguimos que él quiera, que es la clave de la educación. Que ame las cosas que le decimos. Por eso, claro, si ve que las amamos nosotros, ya es el primer paso para que él las ame. Necesitamos cautivar su atención, necesitamos moverle, necesitamos atraerle, necesitamos descubrir para él cosas bonitas, que las descubra. Eso es la educación. Bueno, pues dentro de esas cosas bonitas que tiene que descubrir el niño o la niña está un ideal de cómo es la persona. Que eso es el centro de la humanitas, de ahí vienen las humanidades, el centro de la cultura humana. ¿Cómo tiene que ser una persona? ¿Cómo tiene que ser un hombre hecho y derecho, una mujer hecha y derecha? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, pues eso es el ideal de lo que es la persona. Entonces, muchos rasgos de lo que son el ideal de una persona madura y responsable, ya en nuestra cultura ya los pusieron los griegos y los compartimos con ellos. Por eso es útil recordarlo. Hay una forma humana que adquirir. Y interesante, para que los chicos adquirieran esa forma, cómo hay que ser una buena persona, utilizaban la literatura. Es más, es una cosa sorprendente, ¿eh? También es verdad que entonces no había tantos libros como hay ahora. Si hubiera una feria del libro de Guadalajara entonces, pues se presentarían 3 o 4, vamos a decir. Porque en aquella época se editaba mucho menos, claro. Pero un libro como la Ilíada sirvió de libro de texto, vamos a decir, desde que tenemos noticia de que existe la cultura griega hasta el siglo V después de Cristo. Más de 1000 años. ¿Y qué veían en esos libros? Bueno, veían ejemplos de vida. Y antes les decía, porque que el patriotismo es una gran virtud, bueno, una gran virtud cuando se vive bien. Patriotismo que supone amor a la patria, no desprecio por otros, ¿verdad? Pero amor a la patria, que es yo debo algo. Se decía ayer aquí en esta aula también dicho, yo debo algo porque me han dado mucho. Una cosa que hay que inculcar a los niños, me han dado mucho, yo tengo que devolver. Estoy aquí para devolver, no simplemente para aprovecharme. Soy una persona, ahí tenemos que hacer una persona responsable, ¿verdad? Pues estos modelos se encontraban en la literatura, para eso les servía. Después, el mundo romano centró, ya estaba, pero lo organizó un poquito más y sobre todo Cicerón, que es el gran educador de Occidente. Lo hice en México también. Las raíces últimas de la educación mexicana vienen de Cicerón y de sus fuentes. Han intervenido y se han enriquecido con muchas otras cosas, pero a ellos les debemos el mapa de cómo es un hombre por dentro, de cómo es el ser humano por dentro, mejor dicho. Y a ellos les debemos también esta teoría de las virtudes, que ha salido también estos días. La mencionó el profesor Jabonero el primer día, que es una cosa antiquísima, pero al mismo tiempo es una cosa central en la educación de las personas. Con las 4 virtudes. Sabiduría, que se puede poner prudencia también, pero sabiduría es un poco más amplio. Sabiduría, justicia, fortaleza, templanza, las 4 virtudes clásicas. En la Puerta de Alcalá de Madrid, ahí están.
arriba. Y aquí seguro que la tienen en muchos monumentos. ¿Por qué? Bueno, ha sido un gran tema clásico y sigue siendo fundamental. Por otra parte, diríamos, es bastante obvio. O sea, cualquiera dice, claro, en cuanto piensa un poco, dice, claro, es así. ¿Cómo no va a ser así? ¿Cómo no va a ser así? Si vamos a Confucio, que es el gran educador de China, nos encontramos cosas parecidísimas, porque al final hay algo de elemental. ¿Qué necesitamos de una persona, lo más nuclear? Primero, que sepa un poco, ¿verdad? Sabiduría, que es a dónde vamos, los fines de las personas, que sepan a dónde vamos, para qué estamos aquí. Antes les he dicho un tema importante de para qué estamos aquí, que forma parte de la sabiduría, para devolver lo que nos han dado, para hacer algo por nuestra patria, para hacer algo por los demás, para eso estamos aquí. Tema central de la sabiduría. ¿Tú para qué estás aquí? Un niño o una niña, ¿estás para pasarlo bien? Sí. ¿Estás para desarrollar tus actitudes? Sí. ¿Estás para hacer muchas cosas bonitas? Sí. Pero también estás para poder servir, ¿Eh? Bueno, pues sabiduría, justicia, la central, es la central. Y lo otro es el dominio de sí, que salía en todas los que me han precedido. El dominio de sí, la valentía. Aquí en México hay mucho coraje, o sea que eso no es lo que les falta. La valentía para atreverse a hacer lo que hay que hacer. Y también la moderación, ¿verdad? A veces eso les falta un poquito más aquí en México, pero en todas partes, ¿verdad? Todos tenemos nuestras y cada uno las suyas, ¿verdad? Valentía mucha, pero es muy importante la valentía, ¿eh? Porque hay que echarle valentía a hacer las cosas. En el poco espacio de tiempo que tenemos cada uno, dice, tenemos que ser valientes. Ustedes también, valientes para atreverse a educar, valientes para a veces llevar adelante una acción que permite, vamos a decir, salvar a un niño. Este niño que le pasa esto, que tengo que ir a verle a la mamá, a ver a la papá. Bueno, pues a veces los maestros tienen que ser muy valientes también. Y gracias a eso sacan adelante a la gente. Valiente para decirle a un chico, oye, que no estás haciendo bien. Todo eso es educación, todo eso es lo central de la educación. Bueno, aquí era una pequeña consideración que no la voy a desarrollar mucho para no aburrirles, que es, claro, la justicia, atención. La justicia en el sentido de honradez, porque a veces la justicia es un tema un poco tan sobao, que les decía al principio, que a veces se rebaja, bueno, a unos cuantos lemas. Pero la justicia es sobre la honradez personal, no una cosa simplemente para gritar en la calle. A lo mejor alguna vez hay que gritar en la calle, ¿verdad? O protestar o exigir algo, pero la primera justicia es la personal. La primera justicia en la educación es que sean justos. ¿Se acuerdan de aquel profesor que decíamos de Argel? Bueno, pues él decía, odiaba la mentira. Son recuerdos de Camus. Odiaba la mentira. Odiaba el que unos abusasen de otros. Odiaba el robo. Y los niños lo habían aprendido de verle. Le veían que odiaba. Se les había pegado esa repugnancia por las cosas malas. Educación. Bueno, pues de ahí viene la justicia. Bueno, y aquí nos aparece un tema un poco rompedor, bastante rompedor. Este señor que ven aquí ya un poco gastaditos, y ahora está más gastadito todavía, pues él además es como, anda un poco así, achaparradito y un poquito gris. Bueno, pues este es un gran crítico literario, George Steiner, quizá el más famoso que hoy existe, crítico literario, el más internacional, el más conocido. Bueno, pues este señor, que es judío y que su familia padeció los campos de concentración, constantemente repite una idea que le va saliendo, ¿no?, al cabo de su vida, y es esta, sorpréndanse, porque parece que va contra todo lo que estamos diciendo, y no. Fíjense, al final de mi vida, esa es mi pesadilla. Las bibliotecas, los museos, los teatros, las universidades pueden prosperar perfectamente a la sombra de los campos de concentración. Terrible, ¿no? Ahora lo comprendemos, sigue él, la cultura no nos vuelve más humanos. Dice, hombre, ¿cómo es esto? Pero hay que entenderlo bien. Él era consciente de esta experiencia, que también nosotros podemos ser, podemos observar.
Dice, era posible escuchar a Schubert, el gran músico alemán, por la noche y estar en un campo de concentración por la mañana. ¿Cómo es posible que un pueblo tan culto se embarcara en una cosa tan sucia, tan fea, tan innoble, tan inhumana? Pero diríamos, hay que darle un giro, ¿verdad? Porque en el fondo quizá cultura lo está restringiendo un poco sin querer solo a los museos, a las bibliotecas, a la música, que por supuesto que es cultura todo, ¿eh? Pero nosotros decimos, vamos a ver, cultura, ya lo decía Cicerón, cultura es lo que cultiva el alma, lo que cultiva a las personas. Entonces, ¿la música cultiva a las personas? Por supuesto. Las matemáticas cultivan a las personas, ya lo creo. Las lenguas cultivan a las personas, naturalmente. Pero el centro de la cultura humana, lo hemos dicho antes, está en la honradez, que necesita la compañía de las otras virtudes, la sabiduría, la moderación, el dominio de sí, la valentía. Pero el centro está en la honradez. Si tenemos muchas matemáticas, mucha música, mucho teatro, pero no hay honradez, pues es una tragedia. Es como un sistema solar que se ha quedado sin sol. Terrible, ¿no? Ha perdido el centro. Un sistema solar sin sol. Entonces, naturalmente que queremos que nuestros chicos aprendan música y aprendan matemáticas, estamos para eso. Pero además queremos, como ese profesor de Argel, que hemos dicho al principio, que sean justos, que les parezca una repugnancia muy grande robar, que en cambio les parezca muy bonito aportar algo con su trabajo a su patria, que les parezca muy bonito, que sea el centro de su personalidad. Eso es lo que queremos. Y entonces todo va a su sitio. Entonces las bibliotecas, los museos, todos son instrumentos estupendos de cultura. Y la lectura también. Se puede leer mucho y no tener el centro de la cultura, que es la honradez. Y sería una tragedia, porque fíjense, al final, si conseguimos una persona poco honesta, pero llena de cualidades, pues va a hacer más daño, ¿no? Es peor. Vaya tragedia. Pero, en fin, no hay ninguna incompatibilidad. A la vez, pero por eso también, en clase de matemáticas, como pasaba con este profesor de Argel, en clase de matemáticas enseñamos también la honradez y el amor a la patria y todos los valores. Y en clase de literatura también. Y en clase de cualquier cosa, de matemáticas, lo que sea, de geometría, lo que sea. Enseñamos geometría, pero también, como somos personas, enseñamos los valores fundamentales. Y entonces es la armonía de la persona. Está el sol en su sitio y todo queda iluminado. Bueno, esto era... También quería poner, ven aquí que he querido poner esta colección de sepan cuántos de Editorial Porrúa, a la que yo también estoy muy reconocido, ¿eh? Una de las grandes editoriales mexicanas que ha hecho tanto por la cultura. Este verano leí, sin ir más lejos, Una vida de Benjamin Franklin, editado por esta editorial, que si no, quizá no lo hubiera podido encontrar en ninguna parte, ¿eh? Bueno, pues hay que agradecer las buenas librerías, las buenas editoriales. Y yo aprovecho esto para agradecerlo aquí. Bien, pues también Benjamin Franklin es curioso, porque entre las cosas que cuenta él en su autobiografía, cuenta precisamente que se propuso vivir las virtudes. Se hizo una lista y cada semana intentaba vivir una. Y tiene ahí, aparece en la biografía incluso unos recuadritos donde él ponía cómo quería vivir. Muy bien. Pues seguimos con la segunda parte, que era los beneficios de la lectura. Hemos puesto el sol, que es esa idea de justicia, esos valores fundamentales, pero el sistema solar humano tiene muchos planetas muy hermosos y uno de ellos, qué duda cabe, es la lectura. ¿Por qué? Miren, esto es una cosa un poco divertida, que es, allí ven un templo que está en el Tíbet y lo que aparece a la izquierda son unas estanterías con libros que están metidos en fundas. Y es que hace unos años, esta es una fotografía muy mala, pero ahora les explico. Bueno, la tengo aquí, fíjense, es una fotografía sacada de una fotocopia. Y es una fotocopia, esa la hice en mi cama, la foto está sobre esto. Esta fotocopia es de una revista National Geographic, donde apareció un artículo y lo que me hizo mucha gracia fue el lema que ponía:
con la esperanza de absorber la sabiduría de las escrituras budistas sin leerlas, los peregrinos siguen la tradición de gatear bajo montones de textos sagrados, ¿no? Pues claro, no hay manera de absorber la sabiduría si uno no lee. No hay manera. Ahora soy director de un pequeño colegio mayor que es una residencia universitaria en Pamplona, donde yo vivo. Y les he preguntado a los chicos y ya no se acuerdan de esto. Pero yo me acuerdo que era una cosa simpática de la vida de los estudiantes. En mi época se decía, antes de un examen hay que meter el manual debajo de la almohada, ¿no? A ver si se te pega algo, ¿no? Dice, había esa broma, bueno, que algunos se lo creían, ¿eh? No era tan broma la cosa. Bueno, pues no, lamentablemente no. Ni pasando por debajo de las estanterías, ni poniendo el manual debajo de la almohada, se consigue aprender. Hay que leer, hay que leer. Pregunté el otro día a ver si en México se utilizaba la expresión estar al corriente, y me dijeron que sí, se utiliza perfectamente, estar al corriente. Pero fíjense, la lectura no es estar al corriente, que también, sino estar en la corriente. ¿En qué corriente? En la corriente del saber. Hasta que uno no lee y lee bien, no está en la corriente del saber. Ustedes son educadores. La lectura tiene, como casi todas las cosas humanas, ¿verdad? Tiene, vamos a decir, un umbral mínimo que tenemos que conseguir como sea, con todas las técnicas educativas habidas y por haber, siempre con el respeto debido a los alumnos, ¿verdad? Pero que hay que presionar, que hay que castigar, que no es lo mejor, ¿verdad? Pero como sea, hay que aprender a leer. Y aprender a leer, diríamos, con unos niveles que permiten entender una factura, cuando no se entiende, ya saben que hay personas que aprenden a leer pero no saben interpretar un texto. Se llama a veces analfabetismo funcional, ¿verdad? Leen pero no se enteran de lo que han leído. No pueden interpretar lo mínimo, ¿no? Un cartel donde se les dice dónde hoy es la comida, se lían con las cosas que hay por ahí, ¿no? Pueden leer letra por letra pero no saben lo que han leído. Bueno, analfabetismo funcional. Eso es el umbral. Pero claro, eso es lo que hay que conseguir. Entonces, a lo mejor muchas personas ya no leen mucho más porque no les gusta. Bueno, hay que aceptar eso, porque cuando se va subiendo para arriba es como una pirámide. No es para todos. Nosotros sembramos, ¿eh? Y habrá muchos que leerán más. ¿Por qué? Porque queremos, de ahí saldrá mucha gente que a lo mejor, bueno, pues consigue hacer una buena carrera y consigue ser un buen literato y consigue, quizá otros no, dicen, pues yo pues he puesto un taller y ya me dedico a esto y no leo mucho. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer, verdad? Mejor que leyera, pero si ninguno de los que tenemos nos salen que lean, muy mal. Por eso hay como un umbral por abajo y luego para arriba, ¿verdad? Todo esto es así, como toda la educación. Pero claro, la educación es acceso a la información, la lectura, acceso al saber a través de libros, tema duro, pero el saber potente, el saber poderoso de cualquier materia se transmite por libros, no se transmite de otra manera. Es así, dice la química. Pues digo, un poquito de química, pues bueno, pero la química, un señor que quiera ser químico tiene que leer libros importantes, no hay otra. Dice, con internet, un poquito de química bien, pero química no aprenderá. Lo mínimo, bueno, a lo mejor con eso basta, porque a algunos les basta lo mínimo. Dice, voy a poner un taller, la química, ¿para qué la quiero? Bueno, pues sí, efectivamente, no necesita mucha química, ¿verdad? No le vamos a meter química, pero claro, dice, no, México necesita químicos, entonces necesita gente que sea capaz de tragarse un montón de libros de química, claro. Y no se puede conseguir de otra manera, ¿eh? No hay otra manera de aprender química, en serio. Y quien dice química dice cualquier cosa. Aquí les pongo toda el área del pensamiento y del ensayo, la filosofía, las humanidades, toda el área de la historia, toda el área de las ciencias, las cantidad de ciencias que hay, ¿no? Con libros, no hay otra. Entonces, en nuestro sistema educativo también intentamos gente que vaya para arriba y que sea capaz de representar cualquiera de esas ciencias. Y necesita leer y leer a fondo, no hay otra. Eso, no hay medios nuevos que sustituyan la lectura. No es verdad. Para la información sí, con esto vale. Para aprender química no. Bueno, y también el disfrute de la literatura, ¿verdad? Bueno,
Es verdad que la sabiduría necesita meditación, y aquí bueno, pero... Y ahora, bueno, ya hemos dicho una cosa muy importante para la que sirve la lectura. Todos los conocimientos importantes pasan por la lectura y no hay sustitución posible al día de hoy. ¿Que lo podemos leer en uno de estos e-book que hay? Bueno, muy bien, eso no importa. Pero son libros al final. La cultura humana está en libros, fundamentalmente. También en revistas especializadas, ¿verdad? Pero está en libros. Bueno, y ahora estos 4 puntos que les ponía. Sí, pásenme, por favor. Eso es. Aquí están, ¿ven? Las 4 cosas importantes que hace la lectura. Expande los hábitos intelectuales. Ahora enseguida lo vamos a explicar. Aumenta la experiencia humana. Facilita contacto con lo que saben. Acompaña en la vida. Vamos a verlo. Que tengo que pasar yo. Hemos quedado así. Paso yo. Lo primero, expande los hábitos intelectuales. Bueno, tema serio, ¿eh? O sea, esto no es, digamos, bueno, decir por decir. No. A ver, la lengua es el primer instrumento de la inteligencia. La inteligencia no es lengua, o sea, la inteligencia tiene muchas funciones que no son lingüísticas. Fíjense que muchas veces nos damos cuenta de algo, bueno, y no hemos manejado lenguaje. Pero cuando queremos pensar, ahí recurrimos al lenguaje. Y, fíjense, cuando queremos pensar, si yo tengo un lenguaje de 500 palabras, pienso con 500 palabras. Y analizo la realidad con 500 palabras. Muy pobre, claro. Si yo tengo un lenguaje de 70.000 palabras, ay, amigo, puedo distinguir tantas cosas, ¿no? Puedo comparar, puedo desarrollar... Claro, una inteligencia con, vamos a decir, 800 palabras es distinto de una inteligencia con 70.000 palabras. Y es que es así, funciona distinto. O sea, cómo analiza el mundo, que es también cómo construye su propio saber. Depende del vocabulario que tiene. Y depende también de las imágenes literarias que tiene. Porque las imágenes son muy importantes también en el conocimiento. Permiten pasar de un campo a otro, dan analogías. Sería un poco largo explicar esto, pero la inteligencia funciona con las 2 cosas. Con análisis lingüísticos, al final, porque decimos, a ver, esto es un taller, lo que les decía antes, esto es un taller, esto es, en cambio, una fábrica, esto es, bueno, esos son conceptos con los cuales distinguimos las cosas. Bien. Primero, instrumento de la inteligencia, importantísimo, también para comunicarse. Lo siguiente, la lectura. Bueno, esto ya se los he dicho, no insisto. Aumenta la experiencia humana. Bueno, aquí les puedo presentar a un amigo mío también. Bueno, no es amigo mío en el sentido de que lo trate porque ya murió. Son de esos amigos de la lectura. ¿Qué hace la lectura? Muchos amigos. Para mí este señor es amigo mío porque yo he aprendido mucho de él. Él es un escritor francés también, judío también, que se llama André Maurois, que escribió muy buenas biografías, muy buenas, todavía funcionan, y unas excelentes, entretenidísimas historias. Leí hace muchos años la historia de Inglaterra, la historia de Francia, y este verano la de Estados Unidos, que aunque es un poco antigua ya, muy simpática, muy divertida. Bueno, pero este, que era un gran humanista, dice, para expresar eso que ahora les quiero decir, la lectura también da la experiencia humana de otros. Ningún hombre posee suficiente experiencia como para comprender a los otros y comprenderse a sí mismo. Claro, cada uno, él solito, tiene una experiencia muy limitada. Yo he vivido aquí, trabajé en esto, pues una experiencia limitadita, ¿verdad? Pero claro, cuando leemos, ¿qué pasa? Yo no he estado nunca en Australia, pero si leo un libro australiano, estoy en Australia. Yo soy un varón, pero si leo lo que escribe una mujer, puedo entender cómo piensa. Esa experiencia no la tengo yo por mí mismo. Cuando una mujer se expresa, la entiendo yo desde dentro, que es muy distinto. Y puedo entender a un niño mejor y puedo entender a alguien que no es de mí. Yo, por ejemplo, soy católico, puedo entender a uno que no sea católico porque me cuenta su alma. Y entonces tengo una experiencia que no es la mía. Me enriquezco, eso es una gran cosa de los libros, Y además, como dice aquí, los libros nos enseñan cómo otros, mucho más grandes que nosotros,
también han padecido y buscado. Y claro, nos amplían nuestra experiencia de una manera extraordinaria. Gran beneficio de la lectura. Bueno, aprendemos lo mejor de otros. Esto todavía son frases de él, pero yo quería elegir una. Todas estas, todo este PowerPoint y las citas los tendrán colgados en las páginas de la Secretaría de Educación. Dice, se puede amar a los libros, lo dice al final, que siempre siguen siendo amigos fieles. Y él dice una cosa, pues, curiosa, ¿verdad? Hasta me aventuro a decir que muchas veces he encontrado en ellos más brillantez que en los propios autores. Esto es verdad. Uno trata a un autor y a lo mejor lo ve una vez y lo pilla un poco cansado, en ese momento no se le ocurre nada, no tiene en la cabeza lo que tiene que... Pero en el libro, ¿qué pasa? En el libro está lo que más ha pensado, lo que más ha cuidado. Sus ideas mejor elaboradas están en el libro. De manera que ahí tiene como una especie de acceso mucho más profundo que incluso el directo, ¿eh? Y eso es verdad. Fíjense que Borges, yo le tengo una admiración tremenda. Incluso se me ha olvidado, seguro que le hubiera gustado muchísimo la foto esa que hemos puesto del templo, con lo que le gustaban a él los libros y estas cosas, el pensar que un señor pasa por debajo a ver si se le queda algo, le hubiera parecido fascinante, ¿no? Pero él, pues muchas veces diríamos, algunas entrevistas demasiado cercanas y directas no tiene mucha sustancia de él, porque ahí no está saliendo su alma. En cambio, en lo que escribe es una maravilla. Claro, porque es que ha metido su inteligencia, lo ha cuidado. Bueno, es gran beneficio de la lectura. Esto es un eco de, claro, todo francés tiene metido Descartes hasta el tuétano, ¿verdad? Y entonces esta es una frase famosa de Descartes. La lectura de los buenos libros es como una conversación con los mejores. Y una conversación muy cuidada, porque dicen lo que, digamos, de la manera mejor posible lo que quieren decir, porque lo han pensado. Eso es un libro. Y otra gran cosa. ¿Qué beneficio tiene la lectura? La lectura es una gran compañía, una gran compañía. Quizá pues no todas las personas se aficionan, pero tanto tiempo en la vida que uno está solo, que está cansado, que no tiene nada que hacer, que quizá no le apetece hacer nada, que es la última hora de la tarde. Bueno, pues una gran compañía, que es una época de vacaciones, gran compañía. Dice que es mejor eso ponerse delante de una televisión a que le salpiquen cosas, ¿no? Le van echando ahí. El otro día salía aquí algunos de los... como toda la comunicación tiene sus beneficios enormes, ¿verdad? Pero claro, la lectura es una compañía muchísimo más rica que la pura pasiva televisión donde estamos a ver qué nos echan, ¿no? Eso sin desmerecer el valor que tiene, la comunicación televisiva. Bueno, pues indudablemente Borges era un hombre que es como la representación de una persona que le gustaba muchísimo leer, que disfrutaba muchísimo. No hace falta ser Borges para disfrutar, claro. Pero en él se expresa, ¿verdad? Incluso dicen, fíjese qué simpático, no sé si soy un buen escritor, creo ser un excelente lector o en todo caso un sensible y agradecido lector. Bien, esto nos lo saltamos que lo verán. Pocas veces la lectura hace daño. Entonces he puesto el Quijote, que es tan divertido, ese momento donde dice, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, ¿no? Ya de puro leer no sabían de día. Y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, ¿verdad? De manera que vino a perder el juicio. Bueno, pocas veces pasa esto, ¿eh? Es verdad que todos los buenos lectores o todos los que nos gusta leer tenemos que tener cuidado con la noche, ¿verdad? Que hay que tener cuidado que al día siguiente hay que trabajar, no se puede uno embalar o gastar demasiadas horas. Pero en fin, pocas veces hace daño. Hace daño si uno lee un libro de terrorismo, por ejemplo, ¿verdad? Luego saldrá, pero vamos. Lo normal, la lectura hace bien, vamos a decir, en un 95% de los casos y no más, ¿eh? Por eso es un beneficio tan bueno para que lo transmitamos. ¿Y cómo transmitirlo? Bueno, yo soy en realidad un aficionado en los temas de educación. Bueno, en lo que yo doy quizá no, pues llevo 30 años, pero no soy un pedagogo, no soy un especialista en pedagogía. Hay muchísima literatura sobre la iniciación a la lectura que yo desconozco.
porque mi mundo es el universitario y entonces no conozco muy bien la pedagogía para los niños, como es lógico, ¿verdad? Y ustedes la conocerán mejor. Me ha hecho gracia al buscar algunas cosas esto. Hay que empezar muy pronto, muy pronto. Esa dibujo donde dice: los niños se hacen lectores en el regazo de sus padres. Claro, alguien puede decir, aquí han salido casos también, bueno, no sé cómo va a ser eso si los padres no leen, es verdad, ¿no? En algunos casos los niños se hacen lectores, en muchos casos, con la afición, con el cariño que ponen los maestros, es así. A veces en casa no tienen esa oportunidad, ¿eh? Y también entonces es como abrirles a los niños, forma parte del arte, de esa tarea tan bonita, una perspectiva inmensa, ¿verdad? Cómo conseguir ayudarles a leer. Bueno, en el otro lado había puesto unas cosas que me salieron de unos consejos de la red de bibliotecas de Madrid, que los pueden encontrar en Internet. Si buscan iniciación a la lectura, bueno, encontrarán esos y muchas otras cosas que son muy elementales, pero muy prácticas, ¿eh? Como eso es bueno. Los recuerdos de Octavio Paz, ¿eh? Donde cuenta él cómo empezó a leer. Alejandro Dumas me gustó mucho. Leí Los Tres Mosqueteros y luego 20 años después. Me cuenta una experiencia muy bonita, muy literaria y compartida. Cuando estaba acabando, 20 años después, me quedé muy desconsolado. Me puse a llorar. Casi dije, ¿y ahora que acabe esta novela, qué voy a leer? Estos personajes que me han gustado tanto, esto se me acaba y ahora... Muy bonito, ¿verdad? Muy típico de un buen lector. No sabía que había unas bibliotecas inmensas y que uno nunca acaba de leer. ¿Eh? Bueno, esto lo cuenta él siendo muy niño, lo dice. Incluso que leyó estos libros en versiones para niños, muy sencillas. Yo la verdad que aquí puedo añadirles también otro recuerdo y otro reconocimiento personal. Ya ve que a uno le llega a México por todas partes, ¿eh? Bueno, a todo esto, mi abuela era... La abuela de mi abuela paterna era una Iturbide, pariente. Bueno. Pues además de eso, a mí México me llegó también por esta editorial, Novaro. Yo creo personalmente, cuando lo he pensado, cuando estaba preparando esto, digo, voy a poner esto, me parece una cosa bonita y justa decirlo, ¿verdad? Pero cuando he reflexionado un poco más en lo que le estaba diciendo, yo creo que me inicié la lectura con esto, a la lectura personal, cuando uno ya lee por su cuenta, que son estas vidas ilustres, estas vidas ejemplares, que eran cosas muy sencillas, pero que te hacían leer, tú leías, y te introducen en el mundo de la lectura. Bueno, también en otras editoriales, ¿verdad? Y me gustó, buscando cosas, esta declaración de un novelista catalán, por una frase que ahora destacaré. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como maestros? No solo con la lectura, con todo. El gusto por la lectura se transmite como se transmite el interés por una película. Contándola bien. Entonces, la mitad de la educación es contar bien las cosas, contar bonitas las cosas. Hay que hechizar, ¿verdad? Esta es la frase que me gustó de esta... Hay que hechizar. Eso es propio de un maestro, ¿no? Conseguir que despierte la llama. ¿Y eso cómo se hace? Ahí está el arte. Porque cada persona es distinta y está delante de un público distinto. Esto es lo bonito. ¿Con qué truco se hechiza? El primero, el entusiasmo. Nos ha salido antes con aquel profesor de Argel. El entusiasmo del profesor. Un entusiasmo auténtico, aunque a veces uno puede, en clase, como siempre, se actúa un poquito, ¿verdad?, poner más entusiasmo. Hay que poner entusiasmo, por amor de Dios. Para que los chicos se les meta como por los poros las cosas buenas. Dicen, esto tiene que ser bueno porque a esta le gusta, o a este le gusta. Tiene que ser bueno, tiene que ser bueno. Les dejará esa impresión para toda la vida. El entusiasmo del profesor. Aquí pongo después algunos pequeños consejos que quizás sirven a veces para gente un poco más mayorcita, que es con la que yo me muevo, ¿verdad? Pero primero el entusiasmo, eso sirve para todas las edades. Facilitar el contacto con los libros.
cuidando que sea positivos, se ha dicho aquí. Si resulta que a uno le castigan al leer, pues estamos buenos, ¿no? Recomendar lecturas, soltar en clase cosas, dice, ¡ay, qué bonito es esto! A alguno se le queda y después va a buscarlo. Eso ha pasado siempre. Los mejores a lo mejor no te lo dicen, pero cuando uno dice, ¡qué bonito es esto! ¡Qué bonito es esta novela! Alguno, clic, se le queda aquí. Y a lo mejor alguno va a por ello directamente. Y otros a lo mejor al cabo de los años dicen, fíjate que esto que me recomendaron. Seminarios con grupos, ya para un poco más mayorcitos, donde ellos han leído y exponen, ¿verdad? Se les hace leer y dice, pues en un grupito, ¿y tú qué te ha parecido? ¿A ti qué te ha parecido? Es para un poco más mayores. Y después una constante propaganda de lo bueno. Claro, no podemos hacerlo de todo. De lo bueno que conoce el profesor. Fíjense, una ventaja de que haya tantos libros es que no hay que transmitirlos todos, ¿verdad? Ya se da por supuesto que ni tenemos que conocerlos todos, ni nos tienen que gustar todos, ni tenemos que hablar de todos. En realidad, un maestro, una maestra, con que hable de unos cuantos libros buenos que a ella le gustan, ya es mucho. Ya hace el papel que tiene que hacer, me parece a mí. A esto es a lo que le llamaba yo, que antes les he mencionado, echar anzuelos, ¿verdad? Y disparar flechas. ¿Qué vale la pena leer? Los clásicos. Y la educación con la justicia, con modelos. Aquí les ponía una novela de un alemán que tiene mucha gracia porque es del oeste y él nunca estuvo en el oeste, nunca salió de su casa. Pero había aquí Winnetou, era un indígena lleno de valores. La verdad es que yo es de las cosas que se me quedaron grabadas en el alma de niño, porque era una gran persona. Ahí es donde dices, la literatura te transmite valores y modelos. Pues ya lo creo que sí, ¿eh? Eso es lo que tenemos que hacer. Y por último les ponía, no aconsejar lo que quita la ilusión de vivir, no aconsejar lo que confunde el saber, no aconsejar lo que hiere la sensibilidad, ¿verdad? También hay cosas que son demasiado fuertes para niños, pero en cambio estar constantemente aconsejando. Eso creo que es lo que hay que hacer. Y termino con este lema que es muy bonito, que es atribuido a un gran autor griego, que es educar no es como llenar un vaso, es como encender un fuego. Nosotros queremos encender el fuego de los valores, queremos encender también el fuego del amor a la lectura. Pues muchas gracias.